Good morning, everybody. We will get Buenos started. días a todos y a todas. Comenzaremos en unos minutos. Tómense unos minutos para relajarse, tomar un vaso de agua, una taza de café y nos reuniremos en unos minutos. Annika, I have a question. Our actions to what time we have to say it, or you're going to present it? We will introduce you. Okay. Thank We you. can see people joining the event right now. Bien, Thank you for vemos que las personas y las mujeres se están conectando a la sesión en este momento. Comenzaremos en unos minutos, un minuto, dos. Como ya dije anteriormente, pueden agarrar un refresco, dar un pequeño paseo y iniciaremos brevemente. Good morning, good afternoon, good evening, everybody, wherever you are. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer darles la bienvenida a las voces desde las bases Solidaridad Radical, un evento organizado por el Comité de Equidad de Género de la OCIC, basándose en la sesión 66 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Este es un evento excelente. Estamos muy contentos de que estén aquí para compartir este espacio con nosotros y nosotras. Antes de comenzar, y para ustedes que quizás no conozcan el contexto de este reconocimiento de tierras que se hace en Canadá, quiero reconocer las tierras de las comunidades indígenas en las que nos encontramos hoy. El OCIC, el Consejo Ontariano para Cooperación Internacional, opera en el territorio tradicional y no cedido de muchas naciones indígenas, incluyendo los Haudenosaunee, los Anishinaabe, los Huron-Wendat y los Mississauga de la Nación de Primer Crédito. Reconocemos que nuestros miembros y el personal y la Junta Directiva operan en lo que se llama la Isla de la Tortuga, en el territorio no concedido de numerosos pueblos indígenas. Yo estoy en el territorio no cedido de los Anishinaabe, en el territorio del plato de una cuchara, también conocido como la región de St. Catharines en Ontario. No quiero que este reconocimiento de tierras sea simplemente el hecho de nombrar a ciertas comunidades donde hoy nos encontramos. También quiero reconocer que esto pueda resaltar la importancia de reconocer esto dentro del sector de cooperación internacional y más allá, a través del proceso de reconciliación. Tenemos la responsabilidad, si ustedes como yo son personas que están aquí en el territorio de los pueblos indígenas, tenemos que continuar luchando por la justicia social. Les invito a que vean este reconocimiento de tierra como un marco en el cual su participación en este evento hoy pueda mejorar. ¿Cómo reconocer
estas tierras de los pueblos indígenas donde ustedes trabajan y se divierten, para que contribuya mediante esta sesión de hoy. Que este espacio sea algo para que más efectivamente pueda brindar solidaridad a los pueblos indígenas. Les doy la bienvenida, ya sean de donde se conecten, para que puedan compartir desde qué tierras indígenas se conectan ustedes y qué esperan recalcar de esta sesión de hoy para estar en solidaridad con esos pueblos. Bienvenidos a todas y a todos. Quiero darle unos breves comentarios de organización para el día de hoy. Notarán que en la base de la pantalla verán un icono de un globo que le dará acceso a la interpretación. Esto les permitirá oír el evento en los idiomas español, francés o inglés. Pueden seleccionar ese globo para seleccionar el idioma que ustedes desean escuchar. También podrán ver que tenemos intérpretes de señas de lenguas americanas, lengua de señas americanas, y ahí podrán ver el video de esos intérpretes y podrán elegir el intérprete que más bien le dé apoyo a ustedes. En la base de la pantalla también verán una sección para brindar sus preguntas, porque habrá una sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de contestar sus preguntas durante la sección de preguntas y respuestas. Una breve reseña del cronograma para hoy. Les voy a brevemente presentar a nuestra moderadora. Oiremos parte de todos los ponentes que se están conectando con nosotros desde todas partes del mundo. Y luego tenemos una sección de preguntas y respuestas donde podrán presentar sus preguntas a los ponentes. También tenemos la oportunidad de escuchar a uno de los miembros del grupo de trabajo de Voces de las Bases sobre el contexto de esta iniciativa, cómo hemos llegado al punto donde nos encontramos hoy. Y al finalizar tenemos unas palabras de cierre al finalizar esta sesión. Ahora es un placer darle la bienvenida a la siguiente ponente. Abraham Kuchea tiene extensa experiencia en trabajar con grupos de derechos humanos en varias regiones de todo el mundo. Estudió como abogada, tiene mucho interés en lo que es la equidad de género y empoderamiento de la mujer. Cuando no está trabajando, cuida de su familia y maneja de una ciudad a otra en Canadá. Te doy la palabra. Aguirre, no te escucho. Veo que tenemos unos problemas de audio. Algunas de las dificultades de trabajar en un mundo virtual. Les agradezco la paciencia a la audiencia.
A ver, tal vez puedan oírme sin este micrófono externo. ¿Los intérpretes me pueden escuchar? Mis disculpas. Gracias, saludos a todas y a todas. Como miembros del Centro de Equidad de Género aquí en la Comisión del Consejo Ontariano de Cooperación Internacional, tenemos el placer de darles las bienvenidas a ustedes. A medida que vamos finalizando esta comisión sobre la condición jurídica y social de la mujer. Este es un evento que ocurre todos los años en Nueva York. Esto reúne a las mujeres para tratar temas de equidad social en todo el mundo. Esto tiene el fin de crear mayor solidaridad para hablar sobre temas de equidad de género, temas de derechos de la mujer. El cambio climático no es un tema aislado, no es un tema que es simplemente ambiental. Es un tema que impacta sobre la justicia social e impacta a los más vulnerables en nuestras comunidades. Y ese es el enfoque de la CSW este año. Estamos aquí para reunirnos y seguir tratando los temas de inequidad dentro de la discusión sobre el cambio climático. Le daré la bienvenida a nuestros panelistas, quienes vienen de todas partes del mundo. Quiero presentar nuestra primer ponente, Ayesha Hassan, quien se conecta desde Pakistán. Ella es la directora regional adjunta de Community World Service Asia. Tiene mucha experiencia sobre administración de proyectos en temas de equidad de género y derechos humanos. Todos nuestros ponentes tienen un currículum extenso y no voy a leer los currículums completos en este momento. Le doy la palabra. Muchas gracias, Caguira. Gracias a las voces de las bases por darme esta cálida bienvenida. Community Work Service Asia es una organización que es una ONG basada en Pakistán y Afganistán. Y trabajamos también en otras regiones de Asia. En Afganistán trabajamos en las provincias de Kandahar, entre otras, y también tenemos programas dentro de la parte central de Afganistán. Esta región es muy conocida por las estatuas que ustedes saben fueron destruidas por los talibanes durante la guerra anterior. Trabajamos en varias áreas de trabajo. Trabajamos para mejorar la calidad de la educación enfocada hacia las niñas en Afganistán. Trabajamos para incrementar la inscripción de niñas en la escuela. Tenemos programas para hombres y mujeres. Y el cambio climático es nuestro enfoque principal para nuestro trabajo. En ambos países, Pakistán y Afganistán, estos son países que reciben mucho impacto por el cambio climático. Este impacto se incrementará en los años venideros. El Programa de Alimentación Mundial reporta que 22 millones de personas en Afganistán sufren una inseguridad alimenticia aguda. Quiero compartir con ustedes que nos podemos imaginar, basándonos en el número de habitantes en Afganistán, estamos hablando de millones de personas en Afganistán quienes sufren esta inseguridad alimenticia aguda. La inseguridad alimenticia es uno de los indicadores principales al hablar sobre los impactos del cambio climático.
La inseguridad alimenticia en Pakistán llega al 38% en algunas zonas de Pakistán. Los indicadores de la malnutrición también se aumentan. Las tasas para los niños en ambos países es del 41%. En nuestro trabajo sabemos que quiero darles una idea sobre la región en la cual estoy hablando en este momento. En cuanto al área de inequidad de género, aquí no importa si hay menos o más alimento disponible. Por lo general son los hombres quienes reciben ese alimento primero. En último lugar, los niños y las mujeres son quienes reciben alimentación. Muchas veces las mujeres solamente pueden beber 2 vasos de agua para su cena y se van a dormir. Tenemos que enfocarnos en varios puntos para tratar con el cambio climático. Si hay zonas quienes son más, que tienen mayor posibilidad de sufrir estos impactos, pueden hacer ejercicios de mapeo. Esto resaltará cuáles son algunos de los lugares seguros donde podrán refugiarse en caso de emergencia climática. Otras intervenciones por parte de la comunidad son enseñanzas sobre jardinería domiciliaria. Esta es una zona que por lo general no sufre sequías, pero como otras comunidades también tienen problemas de acceso al agua. En ciertas ocasiones, estas comunidades gastan todas sus inversiones para poder acceder al agua. Y muchas veces el agua que pueden acceder no es suficiente. Las napas hídricas se encuentran muy profundas y se desabastecen rápidamente. Enseñamos mediante el método científico para asistirles a identificar sitios donde hay disponibilidad de agua. Una vez que se pueda identificar esa zona, mediante las imágenes satelitales, ellos pueden crear el acceso al agua y esto le dará la posibilidad de utilizar esta agua para cocinar y beber, entre otros usos. El trabajo que realizamos es muy importante. Trabajamos con varios sectores de la comunidad, incluyendo personal de respuesta de emergencia. Siendo una ONG, solamente tenemos una posibilidad limitada para poder realizar este trabajo, pero mantenemos informadas a las autoridades gubernamentales para que puedan trabajar en estos sectores. Esto nos permite asegurarnos de darle el acceso a las mujeres que necesitan para realizar este trabajo, para así poder implementar nuestros programas. Esto nos da la seguridad de que podemos aprovechar esta movilidad en las zonas donde trabajamos. El trabajo es un trabajo difícil. Tenemos que trabajar para convencer a las mujeres que vengan a nuestras clases de capacitación para participar en nuestros programas.
También quisiera compartir con ustedes unos de los puntos de intervención interesantes que pudimos utilizar en el trabajo que hacemos con la comunidad. Este es el trabajo, este es nuestro camión que está equipado con diferentes modelos. Por ejemplo, si está llegando algo, bueno, lo usamos básicamente para educar a la gente si surge alguna catástrofe. Les enseñamos a qué hacer y cómo evitar que se den estos problemas, cómo pueden reducir las pérdidas a causa de estas catástrofes. Por ejemplo, hay un modelo de simulación dentro del camión. Ahí podemos mostrarles qué se puede hacer si tienen acceso y en qué momento tienen que tomar en cuenta para evitar que esto sea fuerte. Esto es muy útil para educar a las comunidades, para educar a los niños y lo pueden ver, es móvil, entonces lo podemos llevar a los diferentes lugares para educar a la gente. También pensamos que hace falta que hagan programas para trabajar en el empoderamiento económico de las mujeres y generar más resiliencia. Determinamos una empresa social que se llama Tanka. Nosotros trabajamos en diferentes lugares. Ellos lo hacen de manera muy tradicional. Utilizan los diseños que se utilizan en ese momento, cosas que no están mucho en mente de las personas y se encuentran en áreas urbanas. Entonces nosotros participamos, hacemos que participen diseñadores y mujeres. Esto les permite a las mujeres pensar en cómo modernizar sus equipos, sus productos y cómo comercializar esto para tener ingresos regulares. Este es alguno de los trabajos que ellos han realizado. Esto se hace para reducir los efectos del cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Aisha, por esa presentación tan poderosa. Realmente destaca el hecho de que la gente todavía necesita atención de nuestra parte en las mujeres. Las más de 22 millones de las mujeres, que es más del 50% de la población mundial, que tienen una inseguridad alimentaria aguda. Y esto no es una situación aislada de un solo país. Como vamos a escuchar de los otros panelistas, esta es una situación que se encuentra en muchos países, en todo el mundo. Ahora vamos a escuchar a las otras panelistas. Vamos a continuar conversando de cómo nosotros podemos unirnos como mujeres para poder lograr una reducción de los efectos del cambio climático y también de cómo podemos sumarnos a las conversaciones de las mujeres que están teniendo lugar en todo el mundo. Muchas gracias. Es importante que nosotros necesitamos incidencia. Entonces ahora vamos a pasar a nuestra segunda panelista, Shobha Pathan, que es la fundadora y presidenta ejecutiva de Mujeres por la Paz y la Democracia de Nepal. Ella trabaja en las comunidades en Nepal y a nivel internacional también. Ella es una defensora de los derechos de las mujeres. Namaste. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan todos? Bien, sí, yo te escucho. Bien, muchas gracias. Gracias, Quagrita, y gracias por esa hermosa presentación. Namaste, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde se encuentren. Es un placer que el OCIC me haya invitado, muchas gracias. Es un placer y un honor también formar parte de este panel. Antes de empezar, me gustaría hacer una pregunta.
quisiera contarles que, bueno, voy a trabajar con el gobierno de Canadá y con ciertas instituciones internacionales. Yo voy a hablar un poco más del trabajo corporativo trabajando en las comunidades locales rurales de Nepal. Este es un sector importante y con gusto comparto con ustedes lo que hemos aprendido y que hemos podido trabajar con las comunidades básicas. He aprendido muchas cosas. He aprendido sobre la discriminación, la injusticia, el trabajar en condiciones no óptimas. Al igual que en muchos otros países, la sociedad de Nepal es extremadamente patriarcal y muchas veces las mujeres tienen están separadas de la educación y de la intervención en el trabajo. Por eso es importante trabajar con ellos. Los, ah, las niñas, lamentablemente, son vistas como una carga y se las hace casar jóvenes. Y debido a la crisis climática, las mujeres tienen que caminar más para encontrar agua, el agua diaria, para usarla para comer, para hacer en las granjas, etcétera. Entonces son las que sufren más los efectos del cambio climático. Y esto también aumenta sus riesgos para la salud. Y por eso esto es importante de mencionar. Para mencionar la inequidad, la discriminación, las injusticias, hemos trabajado con 1.500 grupos de mujeres para la transformación local. Nosotros también trabajamos con las mujeres para la paz y la democracia en Nepal. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con estas mujeres. Por supuesto que hay muchos desafíos al trabajar con estas comunidades. Lo primero que nos dimos cuenta es que hay políticas muy livianas, pero la implementación justamente de estas políticas es lo que más nos complica realizar estas cosas. Nosotros, las mujeres sienten que ese es su destino, sienten que tienen que callarse ante la discriminación y las injusticias que ellas sufren. Tienen miedo de hablar de esas injusticias. Tienen miedo de las posibles consecuencias que tengan que sufrir. Porque a veces, aunque hay temas y casos que se han presentado ante los tribunales, sigue habiendo impunidad social. Muchas veces estos hombres se liberan y las mujeres tienen que seguir viviendo con ese hombre que quizás las agredió. Y la mujer tiene que seguir viviendo con esa persona porque no puede asegurar sus propios ingresos. Tienen que volver a ese marido. Por lo tanto, es muy difícil la situación para las mujeres. Es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta al trabajar con las comunidades. Nosotros a veces decimos, bueno, las mujeres se tienen que quedar en la casa, tienen que servir, trabajar, hacer todo y así todo tienen que hacerlo. Entonces, no se les permite participar en las capacitaciones, los talleres, los programas. Y la echan de la casa si no se comporta adecuadamente o si es infiel. Esto es algo que tienen que enfrentar las mujeres y es un desafío que tenemos que afrontar. Y esto se ha visto exacerbado todavía más por la pandemia de la COVID-19. Entonces tenemos que seguir trabajando, a veces sin recursos, y por lo tanto lo que ocasionó la COVID-19 es que hubo un aumento muy importante de la violencia doméstica. Con la dedicación, con el trabajo apasionado con las mujeres que están marginalizadas en el lugar, pudimos hacer algo.
Así pudimos lograr cambios positivos en la transformación económica de las mujeres. Lo primero que logramos fue la independencia económica. A casi el 50% de las mujeres, es decir, casi todas están involucradas en actividades para convertirse en mujeres independientes, porque no se puede trabajar contra la discriminación ni la injusticia em, masculina si no tenemos independencia económica. Todas las mujeres están involucradas en programas a pequeña escala. Y el 50% de las mujeres ahora tienen empresas registradas. Ahora pueden decir, este es mi trabajo, mi emprendimiento. Y muchos esposos trabajan como trabajadores migrantes. Y el 50% envían remesas a las esposas. Entonces ahora las mujeres empezaron a tener una ventaja en sus vidas. Pueden decidir dónde gastar el dinero, en qué gastarlo, cuándo gastarlo, y también pueden decidir qué hacer. Y ya no se tienen que casar tan jóvenes porque ya no se las ve como una carga. Me alegra mucho ver esto. Vemos la hermandad que hay entre las mujeres y esto es un aspecto muy positivo para las mujeres. Estas mujeres que tienen una, un sentido bien sólido del trabajo de hermandad entre mujeres pueden trabajar y se reúnen una vez al mes. Todas las mujeres que sufren cualquier tipo de discriminación o de sesgos muestran solidaridad y asisten, se acercan a la familia de la víctima y abordan los problemas en ese momento. Y si no fuera el caso, ellas lo denuncian ante la fiscalía. No sé en otros países, pero aquí nosotros cuando decimos divorciada, ay, es un estigma. Pero ahora estas mujeres que están viviendo en partes rurales del país empiezan a decir, bueno, ya no, las mujeres le dicen a las hijas, las madres le dicen a las hijas, ¿saben qué? Es bueno volver a casa si se divorcian. Porque a veces antes la madre le decía, no, no te divorcies, haz lo que sea para seguir casada. Intenta encontrar una forma de seguir consiguiéndolo. Ahora ya se les dice, no, no queremos que nuestras hijas sufran. Y esto es una forma en que las mujeres están avanzando. También se está enseñando a que ejerzan sus derechos humanos. A veces también tenemos presupuestos ahora que se están dedicando a mujeres y niñas. Están haciéndose preguntas sobre los derechos a la educación, el derecho al agua. También sus tierras tienen demasiadas lluvias, en otros casos son demasiado áridas y entonces a veces no tienen dónde vivir. Y estos son cuestionantes que han llegado a los gobiernos locales y están pidiéndoles que razonen sobre esto. Estas mujeres que antes ni siquiera podían decir su nombre, ahora están em, acudiendo al gobierno y pidiendo lo que están necesitando. Las mujeres y las niñas tienen ahora sus propios ahorros en sus propias cuentas bancarias, están recibiendo remisas, están participando en diferentes tipos de talleres y discusiones. Muchas gracias. Te voy a pedir, Soba, por favor, que resumas porque no queda mucho tiempo. Bien, bien, muchas gracias. Bien, bien, muchas gracias entonces, Soba, por esa presentación tan detallada. Es importante el empoderamiento económico y cómo nosotros podemos reducir el impacto de esto en las mujeres en la comunidad, y cómo hacer que las mujeres sean más independientes económicamente.
Esto también es importante tener solidaridad. Aunque si nosotros tenemos más solidaridad y más hermandad, vamos a poder tener más poderes. También vamos a poder de esta manera afrontar el cambio climático, las hambrunas, las sequías o las inundaciones. ¿Cómo pensar en ser más resilientes? ¿Cómo poder em, em, sobrepasar esos poderes que las exceden? Es importante trabajar con las mujeres. Se trata de las mujeres jóvenes, de las niñas. Bien, entonces ahora vamos a pasar a nuestra siguiente oradora del día, que es Yesenia. Yesenia trabaja para la Asociación de Desarrollo Comunitario y Protección Medioambiental en El Salvador. Es parte de esta sesión y ella ha trabajado en esto en los últimos 15 años. Ahora trabaja como coordinadora de proyectos de esta organización, de la organización ADCASMUS. Adelante, Yesenia. Yesenia, por favor, antes de empezar a hablar, le voy a pedir a los panelistas que aprovechen, miran, perdón, su tiempo, y también les voy a pedir que si quieren decir algo, lo pongan en el chat. Hola a todos. ¿Pueden escucharme? Sí. Gracias por haberme invitado a este foro, a Voice from the Grassroots. Mi trabajo consiste en la búsqueda de nuevas zonas rurales y participantes responsables que me respaldan en las comunidades. Este trabajo, ¿por qué digo esto? Este trabajo es difícil siendo una mujer, trabajando en comunidades un poco marginadas, en comunidades campesinas, porque los agricultores, los hombres no toman en cuenta mucho la palabra de las mujeres. Y yo manejo grupo de agricultores, mujeres y hombres, los separamos para dar información a cada uno de ellos y realizar nuestros diferentes proyectos. Cuando inicié, hace unos 15 años, con uno de los grupos de agricultores, ellos lo vieron un poco raro, porque ellos pensaron de que solo iba a llegar, iba a leer la documentación que llevaba y no iba a tener una opinión en lo que era su trabajo. Pero cuando ellos empezaron a ver de que yo no solo llegué a leer, sino que yo estaba intentando cambiar sus métodos de trabajo, el uso de agroquímicos, porque es una parte fundamental en el trabajo de nosotros, ellos se sintieron algo, ¿cómo le diría? Resilientes, algo ariscos en que una mujer les dijera cómo iba a hacer su trabajo. Pero cuando les empecé a mostrar el uso de los métodos orgánicos, cómo preparar sus abonos y las diferentes ramas de trabajar la tierra con métodos orgánicos, ellos empezaron a ver que sí, lo que yo les estaba diciendo era un buen método, lo utilizaron en sus tierras y vieron la diferencia de que sí les iba a ayudar. Empezaron a abrirme más caminos. Hoy en día soy una parte de su grupo y me toman como uno más. Sí, todavía ellos tienen esa mentalidad en su mente de que las mujeres son solo para estar en casa, cocinar, que es lo que ellos ven con sus familias. Pero yo les estoy haciendo un cambio en su mente para que ellos sientan una diferencia. La situación de género en las comunidades rurales en El Salvador, a pesar de su gran parte al desarrollo del país y la superación de la pobreza,
Las mujeres rurales siguen siendo una incógnita en El Salvador. Uno de los problemas centrales es que las estadísticas nacionales invisibilizan las mujeres del mundo rural. Solo se les ve como unas amas de casa. En realidad son productoras agrícolas, son educadoras, son organizadoras de las comunidades y son luchadoras por el futuro de sus hijos. Los pocos datos existentes indican que la situación sigue siendo marcada por la vulnerabilidad de los derechos y es probable que la realidad sea aún más cruda, porque no podemos verla plasmada realmente en las estadísticas. Para el año 2018, solo el 10.3% de las mujeres eran dueñas de sus propiedades. Muchas de ellas se ven obligadas a trabajar en tierras que son prestadas o alquiladas. También se refleja que a pesar de que algunas tienen acceso a sus propiedades, son sus esposos o sus hijos varones los que deciden si van a cultivar sus tierras o las van a rentar. El ingreso promedio de la población femenina rural es apenas de $150 americanos aproximadamente. La mitad del salario mínimo urbano aquí en El Salvador. Y los trabajos, solo 1 de cada 5 niñas asiste a la escuela en el área rural. Los trabajos domésticos y de cuidado recaen casi exclusivamente en las mujeres, que tienen jornadas de hasta 16 horas diarias en el ámbito rural, y los hombres apenas aportan un 13% del trabajo del cuidado de la casa. Las mujeres rurales enfrentan problemas vinculados al acceso desigual a recursos, la lucha contra la discriminación de género, los obstáculos que les impiden expandir su potencial y su fuerza de trabajo, reprimiéndolas de todo cuanto puedan aportar a la economía del país. Sorry, Yesenia, I'll ask you to conclude. Oh, okay. Este es el trabajo que hacemos con Mundo en Acuerdo, nuestra organización hermana. Tenemos diferentes tipos de proyectos, pero uno de nuestros proyectos es ayudar a la recuperación económica de las mujeres y ayudar en el medio ambiente con otro tipo de proyectos. Es bien extenso lo que estamos realizando, y en 5 minutos no puede explicarse tanto, pero es parte de lo que hacemos. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Yesenia. Me disculpo por cortarte. Es una pena que con estos tiempos de Zoom tenemos todo tan limitado y muchos de nosotros nos estamos sumando desde diferentes usos horarios. Por lo tanto, espero que podamos volver en persona a Nueva York y podamos tomarnos toda la mañana para poder conversar todo, las diferentes formas de trabajo y cómo podemos aunarnos para seguir trabajando en pos de una mejor recuperación del cambio climático y en la inequidad de género. Ahora has destacado algo muy importante, cómo es importante el conocimiento indígena. Nosotros podemos trabajar en el cambio climático, podemos analizarlo, pero de hecho estamos cortos en lo que es la predisposición política, porque a veces esto falta. No se está utilizando el conocimiento que las comunidades rurales han estado utilizando desde el comienzo de los tiempos. Entonces ahora quisiera darle la bienvenida a nuestra próxima oradora. Ella se está sumando desde Honduras, Suyapa. También va a hablar en español, así que van a tener que utilizar la función en inglés. Y también, por el tiempo, bueno, no la voy a presentar. Bienvenida, Suyapa. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, según de donde nos acompañen. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar en este foro.
de poder decir en pocos minutos por lo menos lo que está pasando, las mujeres, las niñas, la población aquí en Honduras. Quisiera partir primero de decirles que Honduras ha estado en los últimos, diría yo, en los últimos 10 años, ubicado entre los primeros 2 países con mayor impacto del cambio climático en el mundo, ¿verdad? Eso nos pone en una situación bastante grave, difícil. Frente también, si ya lo hablamos en el tema de género, vemos toda una cultura sexista, patriarcal, que tiene múltiples expresiones en el país, ¿verdad? Es considerado por las organizaciones feministas uno de los países más machistas de América Latina. Esto impide el pleno goce de los derechos de las mujeres y niñas para el desarrollo de su autonomía y de autorrealización. Estas expresiones son la exclusión de las mujeres, de los espacios de toma de decisiones, la dependencia económica, psicológica, el abuso sexual, el embarazo precoz y la violencia doméstica, que son los mayores, digamos, manifestaciones de esta cultura patriarcal, ¿verdad? Nosotros como organización somos una ONG de casi 40 años de trabajo en el país, con varios programas facilitando desarrollo humano, con un enfoque de derechos y priorizando sobre grupos vulnerables, especialmente sobre mujeres indígenas, afrodescendientes, niñez y juventud. En zonas de trabajo bastante excluidas en el país, muy rurales, donde nosotros desarrollamos nuestro trabajo con altos niveles de pobreza en el país. Por ejemplo, lugares donde estamos llega más o menos a más del 70% de índices de pobreza, cuando en el país más o menos estamos en un 60%, ¿no? O sea que son poblaciones bastante con niveles de pobreza altos. Y alguna de las áreas en las que trabajamos es una área denominada el corredor seco, donde pues es llamada así por ser considerada una de las zonas centroamericanas, diríamos. Hay un corredor seco centroamericano, afectadas mayormente por el impacto del cambio climático, ¿verdad? La vida de esta población depende por sus altos niveles de pobreza y de baja productividad de alimentos, depende de los recursos que tiene a su alrededor en el inmediato, ¿verdad? Las mujeres, por tener un rol más reproductivo, ¿verdad? En el ámbito familiar, son realmente las responsables del uso diario de muchos de estos recursos, como el tema del agua, ¿verdad? La leña, el bosque, ¿verdad? Entonces, para satisfacer las necesidades de sus familias, y pues tienen este rol, ¿verdad? Que están cumpliendo de procesamiento de alimentos, de recolección de productos silvestres que puedan encontrar debido a las situaciones de inseguridad alimentaria que existen, el acarreo de agua y la recolección de leña, ¿verdad? Este problema, por ejemplo, de la deforestación y el agotamiento de las fuentes de agua obligan a las mujeres a viajar, a las mujeres, a los niños y a las niñas a viajar distancias cada vez más largas para poder recolectar agua, porque cada vez el agua está siendo más escasa en esta zona, ¿verdad? Esto requiere que dediquen más tiempo y consuman más energía para obtener estos recursos, aumentando su carga de trabajo, reduciendo el tiempo disponible para otras actividades que puedan desarrollar para ellas mismas o para sus familias, incluso la comunidad, ¿verdad? Donde vemos entonces que las mujeres están bastante sobrecargadas en una doble, triple jornada, ¿verdad? Y podemos, también importante de visibilizar que las mujeres cada vez están más involucradas en actividades comunitarias, son lideresas comunitarias, sin embargo, generalmente están fuera de la toma de decisiones importantes, como el tema de, por ejemplo, de políticas públicas, de la protección de estos recursos, Yeah, de la I'll be protección asking you del to agua. conclude in 1 minute. Ok. Estos impactos
hacen que las zonas de las mujeres rurales se muevan hacia zonas un poco más urbanas y se pongan en riesgos, digamos, de un trabajo en condiciones indignas, de migración irregular. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Si bien avanzamos en la participación de las mujeres en el ámbito productivo, comunitario, pero no hay avances significativos en la distribución de tareas y responsabilidades en el ámbito familiar y reproductivo. Esto es un gran desafío para las organizaciones que estamos trabajando. Y se debe potenciar este liderazgo de mujeres en organizaciones comunitarias y especialmente relacionarlas mucho, ¿verdad? Con este liderazgo de seguridad alimentaria, en nutrición, en protección del agua, ¿verdad? Para incorporarlas más activamente en las acciones de adaptación, de mitigación, ¿verdad? Y algunas recomendaciones que nosotros podemos dar es que es importante generar más información estadística específica en las zonas rurales. Casi no contamos con esas estadísticas sobre la tenencia de la tierra, el acceso al crédito, la relación con los recursos naturales que tienen las mujeres y las niñas, ¿verdad? Y su incorporación en las acciones de adaptación al cambio climático. Es importante trabajar con diferentes actores de gobiernos locales, gobierno central, porque la incidencia en políticas públicas es muy importante. Y sobre todo, quiero dejar con ustedes, no nos cansamos ni nos debemos cansar de seguir luchando por construir territorios sostenibles y mujeres empoderadas en los ámbitos comunitario, productivo, pero sobre todo en los ámbitos político y familiar, que no vemos que avance como avanza el productivo y el comunitario. Así que muchas gracias. Rápidamente, en resumen, lo que puedo contarles. Thank you. Thank you very much, Suyapa. Gracias por esta excelente presentación, Suyapa, hablando sobre los impactos del cambio climático y la migración forzada. Las Naciones Unidas dice que más de 68 millones de personas han sido forzadas a migrar y otras desplazadas internamente en sus propios países a causa del cambio climático. Hablamos de inundaciones y otros desastres naturales. Las historias de la precariedad que se encuentran mujeres en estas regiones, la violencia basada en género, explotación sexual y abuso sexual, todas estas cosas se interrelacionan, mostrando cómo el cambio climático sigue impactando sobre las personas más vulnerables. Nuestro último ponente esta mañana, quiero presentarles a mi colega en World Renew. Es un placer tenerte, Rudiz, aquí. Es un placer oír lo que tengas que decir respecto a tu trabajo y tu trabajo en Asia. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por haber participado hoy. Las ponentes anteriores han hecho un excelente trabajo en presentar el terreno en que nos vemos cuando estamos hablando del cambio climático y el impacto sobre género. Quiero hablar un poco sobre los temas a que se enfrentan las mujeres y las niñas, quienes son las que más impacto sufren en forma desproporcionada cuando hablamos del cambio climático. Pero también cuando vemos con la intersectorialidad con otros temas como el COVID. Quiero hablarles sobre algunas de las cosas que hacemos en World Renew para mitigar estas circunstancias en que se encuentran las mujeres y las niñas. En World Renew Asia trabajamos en Bangladesh, en la India, en Laos y en Camboya, en cuanto al desarrollo comunitario, pues también en respuestas a emergencias. Nuestros programas se implementan en lugares como Filipinas, Indonesia, Nepal. Tenemos mucha información sobre el contexto en cuanto al tema de desarrollo, pero también en cuanto a la relación con la respuesta a los desastres. A nivel casi macro, tratamos de facilitar
y crear un ambiente. ¿Y qué quiero decir con eso? Tratando de desarrollar estructuras comunitarias equitativas en cuanto a género. En Bangladesh hemos creado instituciones para las personas, así lo denominamos nosotros. Estos abarcan un distrito, un subdistrito, y son para trabajar en forma colaborativa. Tratamos de crear resiliencia climática y facilitar formas de ganarse ingresos trabajando con los otros participantes de la comunidad, el gobierno local, por ejemplo. Esto crea oportunidades de avanzar el liderazgo de mujeres, por parte de mujeres. Esto asegura de que sean ellas quienes establezcan los temas a tratar, cuáles son las decisiones a tomar, cuáles son los entes regulatorios que tratarán los temas de violencia de género que mejoran, y para tratar de mejorar los niveles de vida, y trabajando con otras organizaciones en el sector de la agricultura y la pesca, trabajando con instituciones educativas, tratando de ver cuáles son todos los socios de la comunidad que están involucrados. En Bangladesh no trabajamos en una zona que es muy frágil en cuanto al tema climático. Y al lado de la bahía de Bengal hay una zona donde tenemos comunidades extremadamente que se enfrentan a un extremo riesgo. Con nuestro trabajo tratamos de de detener la migración forzada. No queremos que las personas tengan que migrar porque han perdido sus formas de ganarse la vida. Queremos ver cómo podemos asistir a la gente a permanecer en su lugar. Y queremos tratar de priorizar las posibilidades para mujeres y niñas, brindando capacitación en respuesta a emergencias. Sabemos que estas emergencias afectan desproporcionadamente a las mujeres y las niñas, y son ellas quienes son las más vulnerables. Dando capacidades para poder... y esto se debe porque tienen que cuidar primero a sus animales y a sus hijos, niños. En cuanto a la zona o el tema de inseguridad alimentaria, tratamos de capacitar en nuevas formas de sistemas productivos. Y por último, tratamos de analizar la biosfera y proteger el ambiente, asegurarnos de que exista para las futuras generaciones, y queremos tratar de cultivar ese conocimiento indígena y protegerlo para así preservar nuestra biodiversidad, minimizar las inundaciones y la erosión de la tierra, pero haciéndolo de una forma que le da apoyo a las mujeres, dándole poder, empoderamiento, acceso a los recursos y la toma de decisiones. Ese es nuestro enfoque intersectorial en World Renew, y temas como el COVID-19 ha dificultado el trabajo y dificultado las situaciones para mujeres y niñas quienes se encuentran en situaciones vulnerables. No quiero excederme en el tiempo, sí que lo dejaré allí, pero le agradezco a todas y a todos la oportunidad de estar aquí para compartir nuestro trabajo, contarles sobre lo que hacemos y cómo tratamos de empoderar a las mujeres y niñas, quienes son las que más sufren los impactos del cambio climático, como así también de otros temas sociales. Gracias a todos nuestros panelistas por las excelentes presentaciones. Tenemos muy poco tiempo que nos queda para concluir con esta sesión. Tendremos una sesión breve de unos 5 minutos. Tenemos que tratar el tema del cambio climático y la reducción de desastres
o riesgos frente a los desastres para proteger a los grupos vulnerables en la comunidad. Debemos apreciar la intersectorialidad, como se ha mencionado. Las mujeres y las niñas y otros grupos vulnerables, como los jóvenes, las comunidades LGBT, esas son voces que deben ser oídas. Tenemos que incluir su participación cuando se toma decisiones. Las mujeres no solamente pueden estar en la periferia, deben ser parte fundamental en la toma de decisiones. Necesitamos un enfoque multidisciplinario, necesitamos el gobierno, necesitamos crear y reforzar las bases para que puedan trabajar en formas sostenibles para afrontar el cambio climático. Para finalizar, he dicho anteriormente, el planeta llora, nos pide que prestemos atención. Y también oímos el llanto de las mujeres y otros grupos vulnerables. Cuando nos enfrentamos a industrias y empresas con un impacto sobre el planeta mucho peor, ellos no lo ven de la misma forma que alguien que vive en una casa hecha de barro. Pero con eso quiero concluir esta sesión y quiero invitar a mis colegas del Centro de Género de la OCIC. Quiero que hable un poco sobre este proyecto de las bases. Es un proyecto que comenzó en 2019. El propósito era elevar las voces de las comunidades de base y 3 años después aún estamos aquí. Nadia, te doy la palabra. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén. Saludos a todas las participantes y a las panelistas y panelistas. Voces de la base. Este proyecto fue preparado por miembros del Centro de Equidad de Género de la Comisión Ontariana para Cooperación Internacional. Esto comenzó en el 2020. El objetivo de este proyecto era documentar el impacto de la COVID-19 sobre la vida de mujeres y niñas en Honduras, Guatemala, Afganistán, Filipinas, Sudán del Sur y Uganda. Queremos amplificar la voz de las mujeres de estos países mediante las historias de sus vidas y sus experiencias. El grupo pudo aprovechar esa energía de esas historias y creó un libro virtual para conmemorar los derechos de la mujer. La Semana de Desarrollo Internacional que tuvo lugar en Canadá en febrero de 2021. El año pasado este proyecto también fue tratado en la Comisión sobre la Condición Jurídica de la Mujer, número 66, como hoy estamos honradas de estar en el mismo espacio, compartiendo este espacio con los panelistas, las panelistas. Tuve el privilegio de participar en este proyecto y poder reflejar sobre las lecciones que aprendimos en estos últimos años. Las reflexiones están incluidas en el informe que preparé con María Carmona, quien está aquí también. Y hoy nos enorgullece anunciar que se ha impreso la traducción en francés y español de esta publicación,
para así poder alcanzar a un público mayor. Las invitamos a que lean más detalladamente este informe. Compartiremos el enlace para este documento en el chat. Las versiones en francés y en español están ya disponibles y prontamente estará disponible la versión en Dari. Algunos de los mensajes claves de ese informe son los siguientes y espero que ustedes puedan ponderar y pensar sobre ellos. Primero, quiero comenzar con lo siguiente. Existe una necesidad de crear una alianza estratégica para armonizar las organizaciones mundiales para así amplificar las voces de las bases. Solicitamos solidaridad radical. Las mujeres se le debe dar la necesidad de trabajar con otras mujeres en todo el mundo quienes se enfrentan a situaciones similares y así tener oportunidades para colaborar conjuntamente entre ellas. Se necesita un apoyo financiero y técnico mayor para proyectos creados y administrados por mujeres. Queremos amplificar la voz de la mujer para que pueda influenciar las políticas y los programas en temas tales como la equidad de género, el cambio climático y reducción de los riesgos frente a desastres. Les agradezco su participación el día de hoy. Muchas gracias, Nadja, por esas palabras y ese resumen. Las voces desde las bases ha sido un proyecto en los últimos 2 años, desde 2020. Es muy poderoso ver que nosotros estamos tomando la iniciativa para asegurarnos de que se aprendan estas lecciones y que se las explique en un idioma que la gente pueda entender. Y justamente de eso se trata la transformación de equidad que estamos buscando. No centrar el conocimiento en un solo idioma. Entonces, bien, ahora te paso la palabra a Nika para terminar la sesión. Muchas gracias a todos los oradores, a los panelistas, a Kawik, a la gente que trabaja detrás de las escenas y a los intérpretes. Estoy lanzando ahora una encuesta que la van a ver en su pantalla. Por favor, complétenla cuando yo esté haciendo el cierre. Una vez más, muchas gracias a todos por estar aquí. Es un honor y un privilegio tan grande estar aquí, poder escuchar a todos estos oradores fantásticos desde su propio lugar, con su propia voz, que nos cuentan sobre tantas comunidades diversas y sobre todo, muchas gracias a los que se quedaron esos minutos extra. Como saben, siempre tenemos tanto que decir y tanto que aprender que a veces nos pasamos de tiempo. Los agradezco a todos por haberse quedado. Un agradecimiento especial a Aisha, Suryapa, Shoba, a Rug y también a Yesenia por haber hablado y haber compartido las historias de hoy. Un agradecimiento enorme a nuestro equipo fantástico de interpretación, Ana, Jenny, Eugenia, Frances, Violaine y Enrique. Y creo que creo que los dije a todos y me olvidé de alguno, discúlpenme. Muchas gracias por prestarnos su tiempo y su energía para hacer esto. Gracias también a Ronnie, gracias a todos los intérpretes de MCIS por ayudarnos y también, por supuesto, gracias a MCIS. Gracias por también las traducciones de los informes. En el chat puse el enlace a la página si quisieran encontrar más información y van a poder ver todo lo que se va a compartir en el sitio web en breve. Y si también quieren enterarse más sobre las recomendaciones, también vamos a estar haciendo un documento de recomendaciones donde vamos a resumir todas estas fantásticas recomendaciones. Habiendo dicho esto, nuevamente, un enorme gracias a todos ustedes, a los oradores por su tiempo y a todos ustedes por participar.
Gracias por hacer de este encuentro un éxito. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. Espero verlos pronto.